A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Eran dos seres muy distintos. El uno, un hombre entrado en años. El otro, un borrico de ojos tiernos y gestos mansos. Y se hicieron grandes amigos. El borrico se llamaba Platero y el hombre, Juan Ramón Jiménez. Pero aquella fraterna amistad la cortó la parca. Y un día, aquel borrico ya no volvió a trotar más. Entonces Juan Ramón, el poeta, le escribió un libro en el que le dijo: Dulce Platero, trotón, burrillo mío que llevaste mi alma tantas veces por aquellos hondos caminos de nopales, de malvas y de madreselvas. La vida del poeta, que había sido fácil por aquello de pertenecer a una familia poderosa, también recibió mordiscos cuando enfrentó al mundo despiadado de los artistas. Y dos de ellos, muy famosos, se burlaron de su largo canto al borrico y le escribieron un telegrama que decía: Te felicitamos por tu Platero y yo. Es el burro más burro de todos los burros que hemos conocido. El par de guasones que remitían la felicitación se llamaban Luis Buñuel y Salvador Dalí. Y aunque con vocación de poeta puro, Juan Ramón Jiménez emprendió batallas contra Neruda, cuando sus seguidores prefirieron al chileno como director de una revista literaria. Entonces al poeta sudamericano lo llamó el gran poeta malo. Gran poeta porque era un poeta grandilocuente, y malo por la factura de sus versos, decía Juan Ramón Jiménez, que no se ahorraba enemigos. Ese era Juan Ramón Jiménez, un hombre de corazón enamoradizo y de emociones turbulentas a veces, marcadas por la ternura, pero siempre frágiles. Juan Ramón Jiménez, 2 años después de recibir el Premio Nobel de Literatura, murió un día como hoy, 29 de mayo de 1958. Y desde entonces sigue escribiendo a las ternuras de Platero y las eternas soledades de los poetas. Las principales noticias del día. Titulares. Comisión de Desarrollo Económico aprobó informe para primer debate de la Ley de Economías Criminales. El gobierno envía ley económica urgente para modernizar y limpiar la contratación pública. Ecuador enfrenta arbitraje por oleoducto. Petrolera reclama liberación de seguros por $100 millones. En política internacional, amnesia perversa. Los editoriales serán de César Ulloa, Justicia que protege delincuentes. Talía Flores evocando a Marco Aurelio y Goethe. Noboa marca un nuevo comienzo político. Noticias del día. Comisión de Desarrollo Económico aprobó informe para primer debate de la Ley de Economías Criminales. Con 8 votos a favor de 10 posibles, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea aprobó la noche del 27 de mayo del 2025 un informe para primer debate de la Ley de Economías Criminales impulsada por el presidente Daniel Noboa en Ecuador. La presidenta de la comisión, Valentina Centeno, expuso las modificaciones al proyecto, dividiendo su impacto en 2 ejes, económico y penal. En el ámbito económico se mantiene el beneficio tributario por donaciones de la empresa privada a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Sin embargo, se agregó que entre los elementos que pueden considerarse para esas donaciones también estarán los bienes inmuebles. En el ámbito penal se registraron los cambios más significativos. Entre los ajustes se incluyó la extensión de la tipificación del delito de crimen organizado. De este modo, pertenecer a un grupo de delincuencia organizada será sancionado con una pena privativa de libertad superior a 25 años, según explicó la legisladora oficialista. Los casos de delincuencia organizada recaerían en los actuales jueces anticorrupción y no se crearía una nueva figura de jueces para el conflicto armado interno, como proponía el Ejecutivo. Además, en la propuesta original del Ejecutivo se establecía que la audiencia de juicio debía ser convocada en un plazo máximo de 15 días tras la aprehensión o detención. Sin embargo, se determinó que ese plazo se extienda a 90 días. Con estos cambios está previsto que el primer debate de esta ley económica urgente se realice en el Pleno el próximo viernes 30 de mayo del 2025.
El gobierno envía ley económica urgente para modernizar y limpiar la contratación pública. El presidente Daniel Noboa ha enviado a la Asamblea Nacional un proyecto de ley económica urgente que busca transformar de raíz la contratación pública en Ecuador. La iniciativa presentada oficialmente este lunes 27 de mayo de 2025 bajo el nombre de Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública tiene como objetivo reemplazar un sistema obsoleto e ineficiente que, según el Ejecutivo, ha sido manipulado durante años por mafias disfrazadas de proveedores. La medida llega como parte del eje de reformas estructurales que el gobierno busca impulsar durante el nuevo periodo legislativo con un enfoque centrado en la transparencia, la eficiencia y la apertura a la competencia real. Según José Julio Neira, director encargado del Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, el proyecto de ley marca una ruptura definitiva con el pasado. Detalló que el proyecto se basa en estándares internacionales como el concepto de mejor valor coordinado, que permite evaluar las contrataciones públicas no solo por precio, sino por desempeño, impacto y logros concretos. Uno de los principales cambios será la simplificación de los procedimientos, que permitirá agilizar los procesos y abrir la competencia a más actores económicos, especialmente empresas honestas y con buenas prácticas. El proyecto ha sido elaborado de manera conjunta entre el SERCOP y la Secretaría Jurídica de la Presidencia, con la convicción de que una contratación pública eficiente es indispensable para recuperar la confianza ciudadana y el buen uso de los recursos del Estado. Ecuador enfrenta arbitraje por oleoducto. Petrolera reclama liberación de seguros por $100 millones. La petrolera argentina Pampa Energía, la mayor accionista de la empresa OCP Limited, aseguró que el Estado ecuatoriano no ha liberado pólizas de seguro por $100 millones, correspondientes al contrato que mantuvo por 20 años para operar el oleoducto de crudos pesados OCP. Lo anterior le llevó, según fuentes de la empresa, a presentar un arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, IADI, una institución adscrita al Banco Mundial en contra del Estado ecuatoriano. La decisión de terminar con el contrato con OCP Limited se tomó luego de que cerraran sin éxito las negociaciones entre el gobierno y la empresa OCP para renovar el contrato de operación del oleoducto petrolero. Con eso, toda la infraestructura del oleoducto pasó a manos del Estado ecuatoriano sin costo el 1 de diciembre del 2024. Al finalizar el contrato estaba previsto que se liberaran las pólizas de seguro por $100 millones, algo que hasta el momento no se ha concretado. Según la compañía, dichas pólizas de seguro estaban diseñadas para cubrir dos potenciales riesgos. Por un lado, un eventual daño medioambiental que no ocurrió, y por otro, el riesgo de que el oleoducto presentara problemas operativos, cosa que tampoco ocurrió. Tras agotar las vías de diálogo, la empresa dijo que inició un proceso de arbitraje internacional, aunque manifestó su voluntad de mantener un canal de diálogo abierto y dijo que confiaba en la oportunidad de seguir invirtiendo en el país. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Harold Burbano, ministro de Inclusión Económica y Social. Habló de los retos sociales en el nuevo periodo de gobierno. Escuchemos lo que dice. El día de ayer, el presidente Daniel Noboa ha tomado la decisión de ratificar a algunos ministros, designar otros. Creo que estamos completos como gabinete y como equipo para trabajar en la construcción de este nuevo Ecuador. No nos hemos detenido, hemos avanzado en algunos temas importantes que se han planificado desde el primer día de gestión. Yo personalmente soy parte del gobierno del presidente Noboa desde el 23 de noviembre del año 2023 y desde ese momento tuvimos algunas líneas claras de trabajo. La primera, y creo que ha sido bastante claro el presidente en decirla, es poner la casa en orden, ¿no es cierto? Así es. Recibimos un país con una caja fiscal de cerca de $170 millones que puede sonar rimbombante para las personas que diariamente manejamos poca liquidez, entre las que me incluyo obviamente, pero para contarles así de manera bastante breve a la ciudadanía, el país necesita mensualmente entre más o menos $500 millones para poder funcionar, ¿no? Entonces no tuvimos ni siquiera el 20% para poder manejar el primer mes de gestión. Todo esto vino cambiando durante el año 2024, no decimos que las cosas están completamente resueltas.
aterrizando un poco al Ministerio de Inclusión Económica y Social, nosotros recibimos una deuda de arrastre entre el año 2023 y 2024 de 60 millones de dólares de pago a proveedores. En el año 2025 hemos tenido deuda de arrastre, la tenemos, hemos estado negociando también con los proveedores de servicios, pero la deuda se redujo sustancialmente. De 60 a 8 millones. Entonces, creo que la gestión financiera, la gestión administrativa interna, esa gestión que no se ve, fue la principal, ¿sí? Que hemos venido asumiendo. Y otro tipo de cosas ya de más gran escala, por ejemplo, el trabajo conjunto, que ahora lo vamos a fortalecer entre el bloque de seguridad y el bloque social, para poder de una vez por todas iniciar un proceso de reconstrucción del tejido social que es indispensable en el país, como para que la ciudadanía entienda un poco qué es la reconstrucción del tejido social cuando la delincuencia impera, cuando entra un sistema de delincuencia organizada a diferentes puntos del país, lo que hace es sacarle al Estado. ¿Sí? Esto desde la perspectiva de la guerra interna que estamos viviendo se llama control efectivo. Hay zonas donde no existe control efectivo por parte del Estado. El bloque social lo que hace con el bloque de seguridad es eso, es lograr tener control efectivo, pero el control efectivo no a través del miedo, no a través de la fuerza, sino el control efectivo a través de los servicios. Entonces, esto es algo que lo hemos fortalecido durante el año 2024 y que ahora es puntal fundamental para esta gestión desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Muy importante lo que usted apunta, ministro, porque en efecto en las zonas fronterizas quienes mandan lamentablemente son estos GDO, de estos grupos armados, ¿no? Ahora considerados terroristas. ¿Cómo llegar a estas zonas remotas, incluso a veces en nuestro país, donde están estos grupos armados? ¿Cómo llegar con el eje social justamente para atender las necesidades de la gente y para que no sean los terroristas, de estos delincuentes, quienes estén allí? Bueno, primero es identificar las zonas del trabajo, ¿no? Nosotros tenemos una metodología por etapas y la primera etapa justamente fue la identificación territorial de a dónde llegar y con qué prioridad. En esto tuvimos un gran apoyo de la unidad del registro social, es una unidad adscrita directamente a la presidencia, que además es la que califica a las personas en situación de vulnerabilidad y pobreza, pero con ellos construimos un mapa de calor, ¿sí? Una georreferenciación a nivel nacional, para identificar las zonas en donde hay mayor vulnerabilidad y donde hay mayores zonas de control de la delincuencia organizada. Con esta primera identificación planteamos dos metodologías, una primera que yo la llamo itinerante, pero es constante, las brigadas sociales por el Nuevo Ecuador, que además constituyeron una de las primeras formas de control efectivo. Llegaba el bloque de seguridad, hacía sus actividades, hace sus actividades, empieza a permear toda la zona, y cuando terminan los operativos, los allanamientos, llega el bloque social y se instala. Se instala obviamente no en un edificio, no en un lugar fijo, pero llega con los servicios del Estado de manera directa. Esto nos ha resultado mucho en zonas fronterizas como en Lago Agrio, en Esmeraldas, también San Lorenzo. En Durán ha sido una estrategia muy fuerte. Llega la brigada y nos quedamos días con los servicios de manera constante. ¿Qué significa eso? Que no es que le damos a la gente información, sino la gente puede llegar a sacarse una muela en el Ministerio de Salud ese momento, a hacerse atender, llegamos con las medicinas de manera directa. El Ministerio de Educación inscribe directamente a través de sus programas de bachillerato acelerado a los jóvenes que no están escolarizados. El Ministerio de Inclusión Económica y Social inscribe a los niños y niñas que necesitan entrar al programa de desnutrición infantil o de primera infancia. Entonces, esa identificación y ese inicio del camino del desarrollo, que yo lo llamo, esta ruta del desarrollo que yo la llamo, se la hizo a través de las brigadas sociales. Augusto de la Torre, docente en Columbia University, estuvo en Radio Sucesos, habló de las políticas y acciones para impulsar el desarrollo económico del país. Vamos con la nota. Mire, la verdad es que yo pienso que el presidente Noboa arranca su nuevo mandato con pie firme. Su discurso fue un excelente discurso.
muy bien diseñado, fue inspirador y a mí me dio una clara impresión de que el presidente siente el peso de la responsabilidad del mandato que el pueblo ecuatoriano le ha entregado. Soplan vientos de juventud, es un gobierno de gente joven que ve el mundo con los ojos de los jóvenes y por tanto tiene que verlo con esperanza. El discurso del presidente obviamente se concentró en la parte más difícil, complicada y desafiante que el país enfrenta, que es el problema de seguridad. Y creo que era lo correcto, porque como usted entiende, el problema de seguridad infecta todas las esferas de la vida. Así es. Corroe la economía, desplaza a los jóvenes hacia las AMPAs, disuade la creación de empleos lícitos, de actividades económicas lícitas, encarece el hacer negocio en el Ecuador, infecta las instituciones, produce corrupción, crea gangrena en el sistema judicial. Es un gran problema. Entonces el presidente tiene toda la razón de decir, si no atacamos este problema y lo hacemos bien, todo lo demás se nos viene para abajo. Así es. Lo que no sería aconsejable y en donde, claro, me permito yo darle al presidente un consejo es que en este gran esfuerzo de la lucha contra el crimen organizado, no se olvide de que hay problemas muy serios en la parte económica que en caso de que no los atienda, no va a poder enfrentar el gran problema del crimen organizado. Porque las premuras económicas pueden agravarse de tal forma que le quitan la capacidad y le erosionan el piso sobre el cual él necesita caminar para enfrentar el problema del crimen organizado. Y sobre el tema económico el presidente no habló mucho. Sin embargo, para sorpresa de muchos economistas, le dio mucha prioridad a la inversión pública. Había la percepción, creo yo, en el mundo de los analistas ecuatorianos de que el presidente más bien era un presidente muy liberal, que quería reducir el papel del Estado y que iba a hablar mucho de la inversión privada. Pero curiosamente el presidente habló mucho de la inversión pública y habló de obras de infraestructura vial, mucha presencia del sector público en el sector energético, aunque también se refirió a la participación del sector privado. Eso obviamente levantó la pregunta, ¿y con qué dinero vamos a financiar esas obras de inversión pública? A mí me da la impresión de que parte de ese dinero podría quizás venir de préstamos para este tipo de proyectos que vengan del Medio Oriente o quizás de China, que son los países con quienes el Ecuador ha estado conversando en las semanas recientes. Pero eso va a ser siempre limitado. Y el problema que tenemos dos problemas que en mi opinión son los más graves y acuciantes en el país. Por un lado, tenemos un problema muy serio de caja fiscal. Y el dinero que pueda venir del Medio Oriente o de China o de países amigos tiende a financiar proyectos. No, estos países no dan préstamos para financiar el déficit. O sea, el déficit es la diferencia entre los ingresos y los gastos. De alguna manera hay que pagar ese exceso de gastos sobre los ingresos. Alguien tiene que prestarte dinero para pagar, a menos que tú lo cierres el déficit cortando gastos o subiendo impuestos, pero si no lo haces, alguien tiene que financiarte. Y estos países no son fuente de esos financiamientos. Entonces a mí me parece que para poder atacar apropiadamente los problemas de la caja fiscal, el país no tiene otra alternativa que renegociar y proseguir con el acuerdo que tiene con el Fondo Monetario Internacional. En Impacto Informativo, Miguel Robalino, analista petrolero, habla del incendio que se dio en la refinería de Esmeraldas. Escuchemos lo que dice. Bueno, normalmente, entre las causas por las cuales puede darse este tipo de siniestros, está desde temas que son netamente, llamemos, de carácter técnico, como puede ser corrosiones de los tanques, fracturación. Muchas veces se da también por temas de la corriente estática que nosotros llamamos, etcétera, hasta errores humanos. Entonces, estas causas, cuando digo hasta errores humanos,
es justamente se definirá en los informes técnicos que se realicen. Hay que entender que este tanque de fuel oil, donde hubo el siniestro, está en un sector que nosotros lo llamamos el área de utilidades. El área de utilidades es un área importantísima y estratégica para la refinación y el procesamiento en los procesos de la refinería, porque es un área donde está el manejo de la parte eléctrica, la generación eléctrica, el manejo de toda la parte residual, tienes la generación de vapor, etcétera. Entonces, ¿por qué detallo esto? Porque en el informe técnico tiene que determinarse justamente cuál fue la razón o la causa por la cual se produjo el siniestro, que lógicamente es muy complejo, porque si vamos a comenzar a entender que en una refinería, mira, en la infraestructura petrolera, cuando justamente se maneja el tema de pólizas, de todo riesgo petrolero, uno el área, digamos, de la fase de refinación es una de justamente en la parte de pólizas es la de más alto valor, llamémoslo así, es decir, la prima es mucho más alta porque es donde existe muchísimo riesgo, demasiado riesgo. Se entendería por un lado que lo que acaba de suceder debe haber actuado la aseguradora por un lado, pero más allá de eso la pregunta, el informe tiene que salir para que se determine cuál fue la razón. Pueden haber conjeturas como las que he escuchado, lógicamente la obsolescencia de la tanquería, la obsolescencia de la refinería ya es muy eminente, es una refinería que tiene más de 50 años y bueno, aquí en el plan energético del gobierno que queremos escuchar cuál será de estos 4 años, justamente para que se determine qué es lo que se va a hacer en la fase de industrialización y refinación, qué política energética van a utilizar. Ahora, lo de la refinería a veces parece una raya más al tigre, porque siempre hay problemas con la refinería, una refinería que no produce de acuerdo a los esquemas que efectivamente se trazaron hace 50 años, ha tenido repotenciación en repotenciación, se ha gastado mucho en esta refinería, acordémonos desde 2015 se gastaron $2.500 millones en una repotenciación cuestionada, ¿no es cierto?, porque está en los tribunales hasta ahora. Entonces, hablamos de quizá uno de los complejos industriales más inseguros y de poca calidad al momento. Mira, lo que estamos hablando y lo que tiene que plantearse claramente es que el Ecuador necesita entrar a la era de la industrialización. Es importante que comencemos bajo una política energética y por eso he planteado que sería interesante ver en el plan de gobierno energético de estos 4 años del gobierno del presidente Noboa, qué es lo que se va a hacer con la industrialización. Ahí está involucrado lógicamente la refinación. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Amnesia perversa. La milenaria violencia intolerante que ha marcado la historia de Oriente Medio, hoy como hace 3000 años, se mantiene y retroalimenta de las voces de dioses rencorosos y excluyentes, aterradoras entidades que se declaran celosas ante sus rivales y competidoras. Josué, el guerrero de Yahvé, como lo harán muchos guerreros después de él, ordenados por otros dioses o por él mismo con distintos rostros, marcha sobre la tierra de Canaán con una agenda escrita en sangre por su Dios, el Dios de los ejércitos, el Dios de las venganzas, que le asegura la destrucción de sus enemigos siempre y cuando no se desvíe de la ruta por él trazada. Esa agenda, detallada, minuciosa hasta el horror, la ejecuta Josué fielmente, llevando a sus ejércitos contra las ciudades y aldeas cananeas, exterminando por orden expresa de su Dios a todos los seres vivientes en ellas, niños, hombres, mujeres, incluso los animales,
con la disposición de borrarlas de la faz de la tierra. El relato de esta conquista es el de la primera limpieza étnica cuidadosamente relatada versículo a versículo. Los escenarios resultan aterradoramente familiares, desde la Jericó, cuyas murallas se derrumban ante el bramar de las trompetas, hasta la Gaza, donde siglos más tarde otro héroe judío que momentáneamente es seducido por los encantos de la Dalila, traicionando a Yahvé que lo castiga entregándolo a sus enemigos filisteos, unos proto-palestinos que habitaban en la misma ciudad de Gaza y otras cercanas, tras revelar a Dalila el secreto de su fuerza, su cabellera, que ella rapará para dejarlo indefenso. Cegado y encadenado a las columnas del principal templo, consumará, con su fuerza recuperada tras crecerle el cabello, la destrucción del templo de la competencia con todos sus enemigos en él. Asistimos al primer kamikaze del que tenemos memoria, que será emulado tantas veces por mártires contemporáneos dispuestos a volarse con sus chalecos explosivos con tal de llevarse por delante a tantos enemigos como pueda. Y esto sí, con un pasaje directo al paraíso como premio. Esta violencia arquetípica tiene indudablemente sus raíces en aquel etos religioso que ha permanecido profundamente arraigado en un inconsciente cultural colectivo que se repite una y otra vez, en ejercicio de una amnesia perpetua que impide superarlo. Las llamadas religiones del desierto, el judaísmo, el cristianismo y el islam, en sus múltiples variantes y sectas, conservan en su ADN aquella intolerancia esencial de sus orígenes, proveniente de sus dioses celosos, vengativos y excluyentes. No es del caso ponernos a señalar la lista de atrocidades que cada una por su lado han perpetrado todas las variantes de este etos sectario. Ríos de tinta y de sangre han corrido ya como para agregar más a la corriente. Quizás por ser el más antiguo, el pueblo judío es el que más ha padecido por su fe, particularmente por su carácter no evangélico y no militante, como en el caso de cristianos y musulmanes, obligados por sus dioses a la difusión de sus mensajes y la conversión a sus religiones de los no creyentes, de buenas o de malas. El fundamental concepto judío de su carácter de pueblo elegido constituyó una barrera para su integración en las nuevas entidades políticas que se desarrollaron en Oriente Medio tras el efímero reino de Israel. Asirios, babilonios, persas, griegos y romanos serían quienes gobernarían la región y con frecuencia chocarían con el excepcionalismo judío que será tratado con rigor por los babilonios que se llevan al alto sacerdocio y a la nobleza judía al cautiverio en Babilonia, o a la pretensión primero de Antíoco, el hijo de uno de los epígonos de Alejandro, que exigió ser adorado en el templo de Jerusalén, lo que originó la rebelión macabea, y luego por Roma, al exigir similar adoración al emperador, causando la gran rebelión judía del año 70, culminada en la caída de la ciudad y la destrucción del templo, así como la dispersión de la población judía en el imperio y fuera de él, el inicio de 2 milenios de la diáspora judía. Este episodio es visto por la comunidad judía como la peor catástrofe hasta el Holocausto. Durante esos 2 milenios, la gran mayoría de la población judía queda aislada de las crecientes comunidades cristianas en las que se produce una segregación de ida y vuelta y una hostilidad alimentada por una iglesia cristiana en ascenso desde el siglo III después de Cristo. En el siglo VI, otro fenómeno religioso sacudirá al mundo mediterráneo y al Oriente Medio con el advenimiento de Mahoma y la veloz expansión del Islam,
otro mundo donde la comunidad judía será también ajena. En Europa las persecuciones religiosas o contra las comunidades judías son frecuentes, con pogromos, expulsiones o con la segregación en guetos con el uso de distintivos en la vestimenta. El antisemitismo se acentúa y en el siglo XX el Holocausto se vuelve el episodio más atroz de la historia judía, una época vergonzosa de persecución y genocidio. Este relato debería llevarnos a suponer que el pueblo que ha pasado por tales situaciones, que ha sufrido semejantes pruebas y padecimientos, sería de largo el mejor situado para oponerse a la injusticia, para resistirse a la persecución, a la expulsión, al despojo, por haber sido sus víctimas históricas. La influencia de pensadores judíos en torno al desarrollo de los conceptos de derechos humanos, de respeto por las minorías y por la libertad religiosa, ha sido profundo, así como en sus concepciones humanistas. Toda esa perspectiva concretada en el renacimiento de un Estado judío, Israel, después de 2 milenios de su desaparición, se ha ido diluyendo a lo largo del siglo XXI con la deriva cada vez más acusada de la sociedad israelí hacia los fundamentalismos, los de la peor especie, los nacionalistas y los religiosos. El primero, valga recordarlo, fue el que, expresado en el nacionalsocialismo alemán, ejecutaría la solución final con el Holocausto. El segundo, como todos los de su especie, excluyente y sectario. Que estas tendencias sean decisivas en el Israel actual resulta frustrante dado el alto nivel cultural e intelectual del país, al constatar que la sensatez y la racionalidad no son vacuna para el fanatismo y que los atávicos instintos primarios se despiertan tan fácilmente. El mensaje de Netanyahu tras el criminal ataque de Hamas contra Israel hace año y medio se remitió al de ese antiguo Dios de la venganza, al Dios de los ejércitos, y lo desató sobre 2.3 millones de gazatíes, de los cuales ha matado ya a más de 50.000, y como el Josué bíblico ha expresado su decisión de ejecutar una limpieza étnica en Gaza con la expulsión de su población a algún incierto tercer país. La rabia de Netanyahu se la entiende mejor tras su admisión la pasada semana de su apoyo directo e indirecto a Hamas para debilitar a la Autoridad Nacional Palestina y dificultar o impedir la creación de un Estado palestino. Parecería que se dio cuenta al final que no hay honor entre ladrones. Muchas gracias. Editorial. Justicia que protege delincuentes. Artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. ¿Quién se ocupa de los ciudadanos? Mientras la policía y el ejército apresan a los delincuentes, terroristas y desestabilizadores de la paz, la justicia los libera al otro día, porque no se dictó la sentencia correcta. Incluso las flagrancias no sirven de nada. Los pillos y criminales entran y salen de las cárceles como si estuvieran en sus casas. Parecería que un porcentaje importante de los operadores de justicia está del lado del crimen, sin perder de vista que otro tanto de ellos vive amenazado, atemorizado y vejado por los maleantes. Las leyes deben de estar del lado de las personas, quienes ahora mismo están en indefensión, porque los delincuentes tienen para pagar defensores, chantajear a los jueces y comprar sentencias a la carta. Mientras esto siga sucediendo, los esfuerzos de miles de policías y militares quedan en la nada. Las bandas criminales se burlan en nuestra cara y todos los días. Cuentan con más recursos y ahora cooptan las instituciones del Estado. La narcopolítica es una lamentable realidad. ¿Cuándo llegamos a este estado de cosas? ¿Quiénes son los responsables?
Sin duda, el gran acuerdo nacional es contra el crimen organizado. Sin justicia, seguridad y paz, ningún país se desarrolla o genera sentido de pertenencia. Es el momento para cerrar filas, depurar la justicia, atacar los medios y los espacios de la economía criminal, denunciar a los aliados de las bandas y depurar a las instituciones del Estado. No se puede naturalizar la muerte, el secuestro, la venta de droga como si nada. Hay que seguir recuperando los espacios públicos, pero también implementar una política social que dignifique la vida de las personas para que no sean presas fáciles de la delincuencia común y del crimen organizado. Por otra parte, se requiere volver a los valores, a la construcción de ciudadanía, a la cooperación entre las funciones del Estado y los niveles de gobierno. La lucha contra la inseguridad no es solo y exclusivamente del Ejecutivo, sino de todos. Miremos las experiencias exitosas de otros países sin perder de vista nuestras particularidades. El acuerdo es ahora. Artículo de César Ulloa publicado en diario La Hora. Evocando a Marco Aurelio y Goethe, Noboa marca un nuevo comienzo político. Talía Flores, primicias. El discurso de Daniel Noboa, con el que asumió su segundo mandato el 24 de mayo de 2025 para gobernar durante 4 años, fue distinto por el tono, la forma, la energía y el sentido de urgencia que lo imprimió de aquel que pronunció en noviembre de 2023 para gobernar 18 meses y completar el periodo interrumpido por la muerte cruzada y que duró solo 7 minutos. El discurso del sábado fue conceptual y proyectó liderazgo. El aprendizaje del uso de la retórica discursiva con referencias a Goethe y a Marco Aurelio ha resultado plausible. En una ceremonia cargada de simbolismos por la imposición de la banda presidencial y el gran collar de la Orden de San Lorenzo, que esta vez lo entregó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la liturgia del poder fue observada con rigor. En este escenario, casi al inicio, Noboa hizo una revelación conmovedora, al decir que esta patria fue saqueada, corrompida y secuestrada, y que incluso en varios momentos hemos estado a punto de perderla. Y cuando luego aseguró que los golpes los esquivamos y derrotamos juntos, proyectó un liderazgo efectivo. Pronunciado en el aniversario de la batalla de Pichincha, gesta libertaria, un discurso de este tenor cala hondo porque la gente tiene grabada esa fecha en la historia nacional y también porque hoy vive el tormento de la violencia de niveles alarmantes. Por eso, la proclama de que hoy Ecuador es un pueblo libre, sobre todo un suelo libre, que lo atribuyó al sacrificio de quienes han defendido su integridad, por lo que mostró su admiración y respeto a las fuerzas del orden, que dijo han sido el escudo del Ecuador, y fue esperanzador en circunstancias que ubicó a las mafias y al crimen organizado transnacional como los enemigos comunes a vencer. El discurso es la estrategia, ahora vienen las acciones del gobierno. Noboa habló, entre otros temas, de la transformación digital, de salud, educación y transición energética. En los 21 minutos de alocución dio 2 cifras, 200.000 soluciones habitacionales y generar 300 megavatios de energía. Resulta destacable el compromiso de que la permanencia escolar de nuestros niños será una prioridad, las palabras de confianza hacia su vicepresidenta, el homenaje y reconocimiento a su familia y que para dirigirse al presidente de la Asamblea, Neil Olsen, quien antes había dicho que trabajará con él, haya apelado a Wolfgang Goethe. Lo importante no es hacer cosas nuevas, sino hacerlas como si nunca nadie las hubiese hecho, dijo siguiendo al dramaturgo y novelista alemán. Que lo dijera en alemán, quienes lo hablan dice que pronuncia muy bien, proyectó liderazgo ejemplar para los jóvenes. Todo lo que pensamos o hacemos ha sido ya pensado o hecho antes. Lo importante no es ser el primero, sino hacerlas con pasión y descubrirlas por nosotros mismos, decía Goethe. Luego evocó una de las meditaciones de Marco Aurelio, pero no solo como una cita, sino revelando que ha definido el rumbo de su vida, y leyó: no te disgustes ni desfallezcas, ni te impacientes, si no te resulta siempre factible actuar de acuerdo con rectos principios. Por el contrario, cuando has sido rechazado, reemprende la tarea con renovado ímpetu y date por satisfecho si la mayor parte de tus acciones son bastante más humanas y ama a aquellos a los que nuevo encaminas a tus pasos. Esta frase es parte del libro Meditaciones de Marco Aurelio, que lo escribió 2000 años atrás,
como un acto íntimo de reflexión humana en medio de la guerra y cuyo contenido ha trascendido el tiempo. Filósofo y emperador, Marco Aurelio gobernó con sensatez y mantuvo el equilibrio que benefició a todos, por lo que ha quedado para la historia como un modelo de buen gobernante, el ideal del mandatario ecuánime. Atacado por los persas en Oriente y por los bárbaros en Occidente, gobernó con sensatez. Dicen los estudiosos que Marco Aurelio forjó la mejor Roma que conocemos hoy. Basó sus conocimientos en las tradiciones ligadas al estoicismo griego, una escuela de pensamiento que se centraba en el autocontrol para superar lo negativo y enfocarse en lo positivo. Según el estoicismo, no podemos controlar los eventos externos, pero sí nuestra respuesta a ellos, y allí reside el verdadero poder. El autocontrol no solo era una virtud personal, sino una herramienta fundamental para el liderazgo. Dominando las emociones, pudo tomar decisiones más racionales y justas en beneficio de sí mismo y de su imperio. Que el presidente Noboa tenga como guía al emperador y filósofo que enfrentó invasiones bárbaras y se armó para encararlos, y de quien se ha elogiado su resistencia ante las calamidades, el equilibrio y la ecuanimidad, es motivador. El cierre del discurso de Noboa, leído en tono vibrante, sin interrupción y acompañado de una ovación, parecería inspirado en lo que, en su tiempo y circunstancia, meditaba Marco Aurelio. Ya no se trata solo de llegar, se trata de transformar, de entender que el cambio real no es instantáneo, pero sí es posible si hay carácter, hay convicción, hay coraje para incomodar lo establecido, y lo tenemos porque si algo sabemos hacer es incomodar hasta ser triunfantes. El futuro es nuestro, tengamos el coraje, dijo Daniel Noboa el 24 de mayo de 2025 cuando evocó a Goethe y a Marco Aurelio. Es un Daniel Noboa distinto al de noviembre de 2023. Ha marcado un nuevo comienzo político. Talia Flores, Primicias. Noticias internacionales. Grecia inicia su campaña de operaciones para la prevención de incendios forestales. Grecia inicia su campaña de operaciones para la prevención de incendios forestales de la temporada estival con ejercicios que han involucrado a todas las brigadas regionales de bomberos del país. El verano pasado, en el mes de agosto, un mega incendio se paró a las puertas de Atenas, dejando una víctima mortal, varios bosques quemados y decenas de miles de evacuados en un verano de temperatura récord en la región de Ática. 10.000 hectáreas ardieron y quedaron calcinadas viviendas, escuelas, estadios y fábricas. Αντιλαμβάνεστε ότι οι συνθήκες και φέτος θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες, ωστόσο μπαίνουμε με καλές συνθήκες δεδομένου ότι και ο αριθμός φέτος όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό είναι αυξημένος. 18.000 γυναίκες και άντρες του πυροσβεστικού σώματος, μόνιμοι, πενταετούς και εθελοντές θα πέσουν στη μάχη, μαζί με 5.000 περίπου εθελοντές πυροσβέστες και 5.500 εθελοντές της πολιτικής προστασίας. Esta operación preventiva se realiza justo antes de la temporada de incendios, que este año presenta un índice de riesgo muy elevado. Además de los drones y otras nuevas tecnologías para la lucha contra el fuego, las autoridades griegas apuestan por crear nuevas alianzas para la vigilancia. Desde el Parque de Bomberos Diantos de Lebriatiki, en estos simulacros se detecta un humo intenso en un pinar cerca de un camping. Inmediatamente se informa al Centro Regional de Operaciones del Ática para movilizar de inmediato fuerzas terrestres, aéreas y vehículos acuáticos. Debido a los fuertes vientos, las autoridades deciden evacuar el camping e informar a los ciudadanos con un mensaje de emergencia desde el número 112. Estos ejercicios incluyen operaciones preventivas de protección de la población civil y de las infraestructuras, además del bloqueo del acceso de los residentes a la zona del incendio. Francia aprueba el derecho a la eutanasia en la Asamblea Nacional. Una mayoría de 305 diputados macronistas y de los grupos de la izquierda de la Asamblea Nacional Francesa han aprobado un proyecto de ley sobre la eutanasia. El texto establece hasta 5 criterios acumulativos para poder acceder a la muerte asistida, entre ellos padecer una enfermedad grave e incurable que esté acompañada por sufrimientos físicos o psíquicos constantes. Emmanuel Macron se felicitó ayer por este paso importante e insistió en el respeto a las distintas sensibilidades sobre este tema tras ganar esta votación en primera lectura.
El texto refleja la posibilidad de autorizar y acompañar a una persona que haya expresado su petición de recurrir a una sustancia letal, la cual deberá administrarse cuando el paciente esté físicamente incapacitado para hacerlo. La enfermedad del solicitante, además, debe estar en una fase muy avanzada o en un estadio terminal. La norma pasa ahora a la Cámara Alta francesa, el Senado, donde continuará con su tramitación parlamentaria. La ministra de Sanidad, Catherine Vautrin, declaró que espera que la reforma se ratifique antes de las elecciones presidenciales previstas para el año 2027. Hasta 199 diputados de la derecha y la extrema derecha rechazaron el texto. Trump asfixia a Harvard. Planea recortar $100 millones en contratos federales. La administración Trump continúa sus ataques contra la Universidad de Harvard. Primero canceló $2.600 millones en subvenciones federales para investigación. Después revocó la capacidad de la universidad para matricular a estudiantes internacionales. Y ahora las agencias federales han recibido instrucciones de cancelar contratos por valor de unos $100 millones. I do think that cutting funding, not only for this university, but universities generally, is very ridiculous. I think that research, funding, intellectual independence are things that have made the United States strong, have made universities strong, is the reason that we are like a beacon for the rest of the world. And I think that undermining those things, cutting those things, is not only a bad short-term view, but a horrendous long-term view. La disputa comenzó después de que la administración Trump exigiera a la universidad que pusiera fin a lo que calificó de semillero de liberalismo, activismo de izquierdas y antisemitismo. La Casa Blanca ordenó a Harvard restringir las protestas pro-palestinas en el campus, eliminar las prácticas de diversidad e inclusión e informar sobre los estudiantes extranjeros involucrados en manifestaciones para su potencial deportación. La universidad se ha negado a acatar las órdenes de Trump y promete seguir luchando contra lo que califican como ataques ilegales contra su institución. La administración Trump habría identificado una treintena de contratos en 9 agencias federales que serán revisados para su cancelación. Al menos 47 heridos al invadir una multitud un centro de ayuda en Gaza. En Gaza, las tropas israelíes abrieron fuego cerca de un centro de distribución de ayuda humanitaria después de que estallara el caos entre miles de palestinos hambrientos. El ejército israelí asegura que sus tropas lanzaron disparos de advertencia para controlar la situación. La población gazatí está desesperada por conseguir alimentos tras un asedio israelí de 11 semanas y un bloqueo continuado de la ayuda humanitaria que la ha dejado al borde de la hambruna. Después de casi 3 meses, Israel ha accedido a permitir la entrada de convoyes humanitarios a la franja, aunque las organizaciones humanitarias creen que la ayuda que llega es insuficiente. La Fundación Humanitaria de Gaza ha abierto un centro de distribución de ayuda a las afueras de Rafah, asumiendo la gestión de la ayuda de otras organizaciones internacionales como la ONU, que han criticado duramente este programa. Antes de su puesta en marcha, Jake Wood, presidente de la empresa encargada del reparto de la ayuda en Gaza, dimitió el lunes por incompatibilidad, según dijo, entre el plan de Israel y Estados Unidos y los fundamentos de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport,
sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos, Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.